En atención del séptimo punto del orden del día, se solicita en comisión de protocolo a las diputadas Julieta García Cepeda, Luz María García García, Margarita López Pérez, Samantha Flores Adame, Julieta Hortensia Gallardo Mora, María Guadalupe Díaz Chagoya, Lisa Alejandra Hernández Morales y el diputado J. Reyes Galindo Pedraza, a efecto de que conduzcan a la tribuna de este recinto al doctor Jorge Álvarez Banderas, y se pide al maestro Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador del estado, y al doctor Jorge Reséndiz García, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado, acompañar a esta presidencia a efecto de que sea entregada la presea de mérito y se solicita a los presentes ponerse. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Le sigo? Por favor. Por adelante. Y usted la coloca, presidente. Con mucho gusto. Felicidades. Gracias, gobernador. Felicidades. Y el reconocimiento para que lo entregue el presidente. Presidente. Gracias, abogado. Muchas gracias. Gracias. Gobernador, qué gentil. Presidenta, gracias. Gracias. Sí, gracias. Son muchos quienes se vuelcan por completo en la militancia política en los preparativos de la revolución social. Pero escasos, muy escasos, los que como preparativo revolucionario optan por hacerse hombres dignos. Señora presidenta de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado, señores legisladores, señor gobernador constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, señor rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, señora presidenta municipal de Ario, apreciables invitados y público en general, asistentes a esta sesión solemne en la que se conmemora el 207º aniversario del primer Supremo Tribunal de Justicia para la América Mexicana. Poco después del grito de Dolores, Hidalgo mandó a sus agentes confidenciales, a quienes llamaba comisionados a diversas partes de México, con el encargo de formar células en favor de su movimiento. Estos recibieron únicamente instrucciones orales, a saber, que formasen grupos con los que empezase una insurrección local, que depusiesen a las autoridades españolas, aprisionasen a los españoles y tomasen sus bienes como erario de guerra. Mientras Hidalgo estaba en Valladolid, encargó a un sacerdote, don José María Morelos y Pavón, párroco de Carácuaro, que hiciese este género de labor por el sur de Valladolid y de México. Morelos había nacido en Valladolid, de padres pobres y de sangre mezclada, siendo ya hombre, sin que se pueda precisarse cuándo, tuvo varios hijos ilegítimos. A los 25 años de edad comenzó su carrera eclesiástica, estudiando latín y los demás en el Colegio de San Nicolás, en el que uno de sus maestros fue don Miguel Hidalgo. Siendo de 45 años y cura de Carácuaro, llegó a Valladolid, el movimiento libertador con Hidalgo como capitán general al frente, y Morelos fue a visitar a su antiguo maestro y a enterarse de la clase de insurrección que traía sin atenuar nada. Hidalgo le dijo que el verdadero objeto de la insurrección era la independencia de México y que la cautividad de Fernando VII en poder de Napoleón solo había sido la ocasión. En atención a su carácter sacerdotal y a las leyes canónicas, Morelos sintió algunos escrúpulos de participar en la insurrección armada. Pero Hidalgo le dijo que, puesto que no había rey legítimo en España, el movimiento de independencia no era una injusticia contra el rey y no se violaba ningún juramento de fidelidad, por lo cual la guerra era justa y no se incurría en censuras eclesiásticas. Morelos aceptó participar en el movimiento, hizo y fue nombrado coronel, con la comisión de iniciar la insurrección en el territorio al sur de Valladolid y de apoderarse de Acapulco.
Apenas regresó de su entrevista con Hidalgo, se puso a trabajar y ganó a 25 de sus feligreses. Les dio las armas que pudo hallar, los condujo a las montañas y los adiestró en su uso. En 3 meses había reunido un ejército de 3,000 hombres, entre quienes había algunos prominentes y de recursos, como Hermenegildo Galeana y sus hermanos. Morelos, contrario a Hidalgo, no tenía confianza en las multitudes, que resultaban inútiles e ingobernables, sino creía en un número menor de soldados disciplinados que él mismo preparaba. El 24 de mayo de 1811, Morelos tomó la ciudad de Chilpancingo. En febrero de 1812 se hizo fuerte en Cuautla, proyectando atacar la hoy Ciudad de México. En julio de 1812, Morelos instaló su cuartel general en Tehuacán, a 50 millas al este de Puebla, sobre el camino de Orizaba. El 24 siguiente se apoderaba de Oaxaca. Durante toda la guerra de independencia de Hidalgo y Morelos se advierte un claro intento de realzar, por medio de la religión, el movimiento militar y político, tal vez porque entonces existía un genuino respeto a la religión. Prueba de ello es el contenido de los sentimientos de la nación. El 6 de abril de 1813, después de una marcha sumamente difícil por las montañas de Oaxaca, apareció Morelos, sin que nadie lo esperase, sobre Acapulco con un ejército de 1,500 hombres. El bombardeo de la ciudad comenzó el 10 de abril y de pronto se rindió el comandante Pedro Antonio Vélez, casi sin ofrecer resistencia. Morelos convocó a un congreso en Chilpancingo que debía reunirse el 8 de septiembre de 1813. Este no era ni podía ser un congreso nacional, pero en la actualidad se le considera como el primer congreso nacional, donde se le nombró como generalísimo, cargo que él aceptó renuente y bajo ciertas condiciones. El 18 de septiembre de 1813 publicó un decreto que abolía la Suprema Junta de Zitácuaro. El 22 de diciembre de 1813, Morelos, con 5,600 hombres, 30 cañones y abundantes pertrechos, apareció sobre las montañas a unas 3 millas al sur de Valladolid, que solo quedaba defendida por unos 800 hombres a las órdenes del coronel Landazuri. Al anochecer del 24, Matamoros desplegó su infantería en el llano, entre los montes y la ciudad. Y Llano mandó a Iturbide a reconocer el terreno con 270 soldados de caballería y de infantería. De pronto, sin embargo, Iturbide tuvo la idea de atacar directamente el campamento de Morelos. Cayó tan de sorpresa este ataque que el mismo Morelos estuvo a punto de ser muerto o capturado. El 27 de junio de 1814, cuando en un accidente Galeana es muerto por los enemigos, Morelos exclamó: «He perdido mis 2 brazos, ya nada me queda». Su estrella se eclipsaba. Mandó fusilar a los prisioneros para vengar a Matamoros, lo cual no era una conducta exclusiva suya, pues ya ambos partidos se habían vuelto crueles y los prisioneros de ordinario eran fusilados. Así como la Suprema Junta de Zitácuaro se había visto obligada repetidas veces a cambiar de lugar, así el Congreso tuvo que andar errante y aún celebrar sus sesiones debajo de alguna arboleda en un cerro solitario. Morelos llegó a la triste y desalentadora conclusión de que su lucha por la independencia no daría resultado y veía que las cosas le eran contrarias aún en su mismo campo. Se sentía a sí mismo mucho más viejo y desilusionado y pensaba en marcharse a Caracas o en ir a España a pedir perdón al rey. Cuando Fernando VII vuelve a ocupar su trono en mayo de 1814, abolió luego la Constitución de Cádiz, pero su regreso no pudo influir sobre el movimiento de independencia. El pensamiento de Morelos era este: cuando empezamos la insurrección no había rey y ahora ya estamos demasiado adelantados para retroceder. El 3 de noviembre de 1815 llegó Morelos a Temazlaca, en el Valle de Atengo, hoy estado de Guerrero, donde fue sorprendido por el general Concha, que mandaba a los realistas. Morelos fue derrotado y dijo a los que le acompañaban que se escapasen como mejor pudieran, mientras él se metía a caballo en el bosque. Estaba sentado en el suelo, quitándose las espuelas que le impedían caminar, cuando se vio rodeado por una partida de hombres que venían con Carranco, un desertor del ejército insurgente. Fue conducido a México, donde se le tenía bien custodiado, pero sin cadenas. El tribunal eclesiástico lo condenó a ser degradado canónicamente, raspándole las palmas de sus manos como quitando el óleo santo que recibió en su ordenación. El tribunal del virrey dio la sentencia de muerte. Durante las semanas de su prisión en la Ciudadela, Morelos estuvo tranquilo, varonil, nunca altanero, y se preparó a la muerte con un retiro espiritual. El 22 de diciembre por la mañana fue conducido a San Cristóbal Ecatepec, como a 20 millas al norte de la hoy Ciudad de México, para ser fusilado. Cuando la carroza en que era llevado pasó por delante del santuario de Guadalupe, Morelos saludó a la patrona de México inclinando la cabeza. Por el camino rezó el Miserere y otras oraciones,
y ya en el lugar de la ejecución con el párroco y su vicario recitó los 7 salmos penitenciales. Él mismo se ató un pañuelo a los ojos, se quitó las esposas, caminó al lugar señalado y recibió la descarga que acabó con su vida. Fue comandante en jefe y depositario del Poder Ejecutivo Supremo de la Nación en la Guerra de Independencia. Jefe de la causa de la libertad, proclamó los principios republicanos y reunió el primer Congreso mexicano. 7 días antes del fusilamiento de Morelos, después de unas cuantas sesiones borrascosas, el Congreso se disolvió. Era el 15 de diciembre de 1815. El Congreso había dado a luz una constitución que nadie respetaba y daba órdenes que nadie obedecía. Después de sacrificar a Morelos, el Congreso cayó víctima de una asonada militar. Los caudillos de las guerrillas remontaron a los cerros y Guerrero con sus hombres que habían acompañado al Congreso hacia Tehuacán, se hundió en las montañas de la Mixteca de Oaxaca. Hasta aquí parte de la historia. La historia misma ha olvidado que el 7 de marzo de 1815, el generalísimo don José María Morelos y Pavón, en esta localidad, entonces llamada Santiago Ario, en dicha fecha instalaba el primer Supremo Tribunal de Justicia para la América Mexicana. Fecha que hoy, 207 años después, nos convoca a esta sesión solemne de la honorable legislatura local. Que sea el inicio de una conciencia cívica colectiva para difundir y preservar el recordar que en un día como este, nuestra población se cubrió de gloria al ser la cuna del Poder Judicial Federal. Muchas veces, muchas gracias. Se solicita al secretario de Servicios Parlamentarios, licenciado Raimundo Arreola Ortega, Gracias. a su lugar en este recinto. Gracias. Un abrazo. Gracias. Gracias, Fidel. Felicidades. Gracias. Doctor. Magistrado. Gusto. Gracias. Gracias. Felicidades. Gracias. De corazón. Gracias. Muchas Gracias. felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Felicidades. Felicidades, Lenin, doctor, gracias. como siempre. Gracias. Señor, gracias por venir. Gracias. Me da mucho gusto. En atención del noveno punto del orden del día, se concede el uso de la palabra. Ok. Inmediato para que Oscar, amigo, ¿dónde estás? Métete. Ándale, ahí mero. Gracias. Gracias. La reina, gracias por venir. Reina, me hablaste, pero no te podía tomar la llamada. Ay, mira. Leticia. Yo, ¿me la puede tomar? Pepe. Ah, mi hermana.